Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos dijo textualmente que hubo un tremendo progreso hacia un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y coincide con Kiev en que los temas más sensibles aún deben ser discutidos entre los presidentes. Mientras tanto, Rusia y Ucrania intensificaron ataques de un lado al otro. En Venezuela, una multitud de personas recorrió las calles de Caracas en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, en medio de las tensiones con Estados Unidos que hacen temer un eventual ataque de Washington en suelo venezolano. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha para sensibilizar y concientizar sobre este flagelo que solo el año pasado dejó un total de 3.828 feminicidios en 26 países o territorios de América Latina, según la ONU. Vamos a iniciar hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy martes en Abu Dhabi continuaron las conversaciones, esta vez entre el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y una delegación rusa. El objetivo, revisar las modificaciones ucranianas y europeas al plan de paz de la administración Trump, que habría quedado reducido a 19 puntos. El mismo mandatario estadounidense dijo que su enviado especial se reunirá en Moscú con Vladimir Putin, mientras que fuentes ucranianas dijeron que se había llegado a un acuerdo de puntos básicos y que estaban preparando la visita de Volodymyr Zelensky a Washington para reunirse con Donald Trump, donde se espera que discutan los temas más sensibles. Conectamos a esta hora con nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas noches. Cuéntenos qué se sabe sobre las negociaciones. Bueno, sabemos que por lo menos continúan y eso ya es una gran noticia, aunque aquí en Ucrania sigue la expectativa de saber realmente si pueden llegar a llegar a un acuerdo sobre esos puntos sensibles que básicamente están relacionados con el territorio, con el ingreso o una posibilidad de un ingreso futuro de Ucrania a la OTAN, el tamaño del ejército, la inmunidad a quienes cometieron los crímenes durante esta guerra. Esos son todos temas por discutir y serían los temas que tocaría el presidente Volodymyr Zelensky en ese encuentro que se espera realice con el presidente Trump. Aquí se dice que están listos, que están tratando de encontrar una fecha que podría ser antes del jueves, cuando en Estados Unidos se realiza el Thanksgiving. Sin embargo, lo que dice desde Washington el presidente Trump es que después de ese encuentro que se espera que Steve Witkoff, que es su enviado especial para acabar este conflicto y también para Oriente Medio, se reúna con Putin en Rusia. También quien es el secretario del ejército, Dan Driscoll, se reúna con los ucranianos y después de que puedan llegar a un acuerdo, por lo menos a cerrar las diferencias, dice Trump que se encontraría tanto con Putin como con Zelensky y ahí ya terminarían de cerrar los puntos que quedan por discutir. Sin embargo, bueno, todos estos son declaraciones. Lo único que sabemos realmente es que han podido llegar a un acuerdo sobre los puntos fundamentales, o por lo menos ese marco del acuerdo, y que siguen estas conversaciones. Hoy tuvo Zelensky un encuentro con ese comité de los dispuestos de los países europeos que siguen apoyando a Ucrania, y decía la presidenta de la Comisión Europea que hay que seguir poniendo presión en Rusia, que esa es la única solución y que ellos siguen apoyando a Ucrania hasta el final. Así que tal vez en las próximas horas y días tengamos bastantes desarrollos sobre este asunto. Catalina, de otro lado, ¿cómo siguen los ciudadanos de Kiev esta situación? Bueno, fue una noche muy dura para los ciudadanos de Kiev, como lo viene siendo para todos los habitantes de Ucrania. Recordemos que la estrategia rusa en los últimos meses ha sido atacar ya no la totalidad del país, sino que se centra en diferentes ciudades o en diferentes regiones. Anoche este centro de atención fue en Kiev y en Odessa. Aquí hubo al menos 7 personas que murieron y 13 personas quedaron heridas en ataques a lo largo de la ciudad que tuvieron, si bien algunos objetivos destinados otra vez a la infraestructura energética y también a algunas centrales de abastos o donde hay unos grandes galpones
millones de supermercados, especialmente uno muy importante, también tuvieron consecuencias en áreas residenciales. La gran parte de la población no durmió y están a la expectativa de lo que pueda pasar con estas conversaciones. Hay una leve esperanza en un sector de la población de que esto por fin pueda ser cierto y que se acabe esta guerra, pero como lo decía en la intervención anterior, hay casi una certeza en la mayoría de la gente que Rusia sería muy difícil que acepte estos puntos que ha logrado acordar con Estados Unidos, o al menos la mayoría de ellos. Como decíamos, quedan otros puntos por discutir, pero todos tienen la casi certeza de que Putin quiere ir a esas exigencias maximalistas que no solamente ha presentado ahora en esta nueva propuesta, sino que viene desde el 2022, y muchos se preguntan qué podría pasar para hacerlo convencer de que no siga exigiendo, por ejemplo, esos territorios del Donbass, o la no exigencia de la no entrada de Ucrania a la OTAN. Así que hay mucha expectativa, hay mucho cansancio. Los cortes de energía cada vez son mayores, hay falta de calefacción en muchas viviendas, y bueno, cada día que pasa hace más frío, y también hay una mayor necesidad de saber qué les va a pasar en el futuro. Catalina, gracias por este reporte desde Kiev. Vamos a estar al tanto entonces de lo que se desarrolla en estas conversaciones. Pasamos a Asia. Afganistán denuncia nuevos ataques pakistaníes en su territorio. Las autoridades talibanes denunciaron una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Islamabad que dejaron al menos 10 personas muertas, 9 niños y una mujer. La cifra fue confirmada por la misión de asistencia de la ONU. Dicha operación se llevó a cabo un día después de que se realizara un ataque suicida contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní atribuido a grupos vinculados con el gobierno de Kabul. Diego Bassani nos trae los detalles. Afganistán acusa una nueva arremetida por parte de Pakistán. Este martes, el gobierno talibán denunció que su vecino llevó a cabo múltiples ataques en su territorio, dejando varios muertos y heridos. La administración islamista aseguró que la agresión consiste en una violación al cese al fuego vigente y anunció que tendrá una respuesta, mientras que la población también repudió el ataque, aseverando que muchas de las casas afectadas por la operación militar eran ocupadas únicamente por civiles. Puedes ver que esta casa ha sido completamente destruida. Incluso el Corán ha sido dañado y los libros de texto de los niños han quedado arruinados. Esta casa ha sido destruida desde sus cimientos. Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que evite que estas operaciones vuelvan a ocurrir. Nuestra solicitud al gobierno de Pakistán es esta: no bombardeen a la gente común. Los civiles no han hecho nada malo y solo deben temer a Dios. Los embates en suelo afgano se produjeron un día después de una operación suicida en la ciudad de Peshawar contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní, ataques que fueron atribuidos por el gobierno de Islamabad a grupos vinculados con los talibanes pakistaníes. Durante los últimos meses, el gobierno de Shehbaz Sharif acusa a los grupos talibanes en su país de estar detrás de agresiones armadas con el beneplácito de las autoridades de Kabul. En octubre, tras varios mortíferos ataques a ambos lados de la frontera, los gobiernos de los dos países sudasiáticos habían logrado una tregua, aunque las delegaciones no lograron firmar un acuerdo de paz a largo plazo. Pasamos a Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, lideró una marcha por las calles de Caracas en lo que el gobierno de Nicolás Maduro denominó como una movilización cívico-militar policial. El objetivo es mostrar apoyo al oficialismo y defender la soberanía nacional en medio de las tensiones con Estados Unidos por su despliegue militar en aguas del Caribe y los recurrentes reportes sobre una nueva fase de operaciones de Washington relacionada con el país caribeño que hace temer un ataque en suelo venezolano. Esto dijo Cabello al ser consultado por nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Ministro, ¿le puedo preguntar sobre el sobrevuelo ayer de aeronaves estadounidenses en las costas venezolanas? Siguen amenazando, tienen su narrativa, que la tengan. ¿Tú no ves este pueblo como está aquí? Lo hubieras visto ayer, cómo estaban disfrutando en la calle, lo hubieras visto el fin de semana en la playa. Este pueblo no se cae a coba. El día que ellos intenten algo contra Venezuela van a saber la respuesta de un pueblo. Pero estaban al tanto ustedes, lo vieron, lo monitorearon. Eso no nos quita el sueño a nosotros para nada. Y esa es la narrativa que ellos quieren imponer, de tratar de amedrentar, de asustar. Aquí en territorio, en suelo, que estamos pisando nosotros, es donde se sabe si el carburo es de mancha. Aquí en nuestro suelo. Y sobre esta supuesta llamada que haría Donald Trump a Nicolás Maduro. No sé, porque eso es un tema que no depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros no nos amarga. No nos amarga para nada. Eso es el problema
problema de quienes hacen anuncios, quienes prometen cosas y no cumplen. Nosotros estamos aquí en Venezuela, donde nos corresponde estar junto a nuestro pueblo. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, agotó los recursos judiciales y su condena a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe y que quedó en firme. El cumplimiento de la pena comenzó este martes en las dependencias de la Policía Federal en Brasilia. El ultraderechista recibió la visita de sus hijos y volvió a reclamar al Poder Legislativo que apruebe una ley de amnistía para dejar sin efecto la actuación judicial en su contra. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un escándalo dentro de sus fuerzas militares, luego de que medios de comunicación locales revelaran una investigación en la que se denuncian vínculos entre miembros del ejército y los servicios de inteligencia colombianos con el grupo armado Estado Mayor de Bloques y Frentes. La historia de este poderoso grupo armado la revisamos en el informe de Diego Bassani. ¿Quién es el Estado Mayor de Bloques y Frentes? El nuevo dolor de cabeza para la paz total de la administración Petro. Era marzo de 2024. El Estado Mayor Central, la principal disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, quien entregó las armas en 2019, se enfrentaba al ejército al mismo tiempo que negociaba con los comisionados del gobierno colombiano. En el marco de la paz total, una estrategia que busca concertar la entrega de las armas con los principales grupos armados del país. Sin embargo, un ataque guerrillero contra la población indígena provocó que el presidente Gustavo Petro decidiera romper el cese al fuego. Así que los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya. O se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida. La amenaza de Petro derivó en la división del grupo armado. De un lado, el principal comandante de la organización, alias Iván Mordisco, no continuó en la mesa de negociaciones. Del otro, su número 2, alias Calarca, optó por continuar negociando, creando así el Estado Mayor de Bloques y Frentes. El presidente de la República decretó el cese al fuego bilateral y temporal con respeto a la población civil, entre el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, y comandante Jorge Suárez Briceño, y el Frente Raúl Reyes, por el término de 3 meses. Según la Fundación Ideas para la Paz, actualmente el Estado Mayor de Bloques y Frentes tiene 2.802 integrantes, y es justamente el vínculo entre el gobierno colombiano y este grupo armado el que ahora está en el ojo del huracán. Una investigación del medio local Noticias Caracol indica presuntos nexos entre un general de ejército y un oficial de inteligencia con miembros de alto rango del Ejército Mayor de Bloques y Frentes, relaciones que habrían implicado la entrega de información reservada de las Fuerzas Armadas colombianas a alias Calarca y sus subordinados, pero que han sido negadas tajantemente por el gobierno Petro, quien calificó esta versión de falsa, pues tendría como fuente a la CIA. Hoy, como cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 3 hermanas dominicanas asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1960 fueron quienes le dieron origen a esta fecha. La historia la tiene Hugo Caro Jiménez. El 25 de noviembre, el día que recuerda a las mariposas. Así eran conocidas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, 3 hermanas dominicanas que con su activismo cuestionaron públicamente la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961. Las Mirabal, que actuaban en la clandestinidad bajo el nombre de mariposas, fueron golpeadas y estranguladas por la dictadura de Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Casi 4 décadas después, en 1999, Naciones Unidas fijó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de Minerva, María Teresa y Patria, cuya valentía convirtió a las mariposas en un símbolo global de resistencia feminista. Desde entonces, cada 25 de noviembre, el mundo alza la voz para rechazar este tipo de violencia, definido como todo acto violento que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Así pues, la conmemoración de este año llega en un contexto en el que la crisis de violencia contra la mujer sigue siendo un tema muy urgente y alarmante. Según información de ONU Mujeres, a noviembre de este año se calcula que en el mundo 840 millones de mujeres, 1 de cada 3, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja.
A pesar de que esta problemática tiene cada vez más visibilidad por el trabajo de los movimientos feministas, diferentes grupos de activismos y organizaciones sostienen que los avances no son suficientes, con las cifras que demuestran que este tipo de violencia sigue aún muy presente. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.